del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos ya avanzando en esta octava de Pascua. Ya mañana estaremos terminando con el Domingo de la Misericordia, donde se habrá cumplido la octava. Hoy estamos en sábado, pidiéndole al Señor que nos ayude a celebrar a plenitud su presencia resucitada entre nosotros. Presentamos al Señor a nuestros difuntos María Dolores García, Heremildo Pérez Bello, Cruz Confesor Melo, Andri Fabiana Martínez y Julio Ernesto. También pedimos por la salud de Consuelo, de Liz Bárbara y de una persona que tiene cáncer. También hay una acción de gracias por parte de la familia Galán por un favor recibido en el seno de su familia. Y también una acción de gracias por el cumpleaños de Risi Corniel Francisco, que es hermana de una de las dos siervas que están aquí. Así que damos gracias al Señor por el don de la vida a ella concedida. Vamos a presentarnos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente nuestros pecados ante Dios y los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en Lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y glorificamos, te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesa de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los letrados estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras ni instrucción, y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es excelsa. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Canta al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos: el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban tristes y llorando. Ellos al oírla creyeron que estaba vivo y que lo había visto. Ellos al oírla decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después que apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca, también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Aquí vemos cómo continúa la obra de Pedro y Juan, cómo los metieron presos y cómo estaban sorprendidos viendo cómo Pedro y Juan estaban con aplomo, tenían una seguridad, eran unos hombres sin letras. Y normalmente cuando uno no está muy preparado y gente preparada comienza a interrogar,
uno puede como medio intimidarse, pero vieron que había un aplomo claro. Eran hombres sin letra que estaban hablando con sabiduría y sobre todo les estaban orejeando, le estaban diciendo, eso andaban con Jesús también. Entonces van llevando todo y caramba, una persona sensata lo que habría pensado es, vamos a oírlo, vamos a ver la prueba, a ver lo que pasó. Pero fíjense qué cosa más extraña. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que ha hecho un milagro. O sea, ellos tienen la evidencia de que el milagro está hecho. O sea, ellos no tienen duda de eso. Ellos tienen fe de que el milagro se ha realizado. Pero ellos dicen entonces, lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Querían negarlo, querían decir, no, eso no ocurrió. Sabiendo que ha ocurrido, lo que querían era taparlo. No hay cosa más triste que el manejo de tratar de tapar una verdad. Y mucho más con mentiras. Que está ocurriendo, hoy día también ocurre. Hoy día parece que se quiere tapar la verdad con mentira y se quiere negar la evidencia. En el tema del aborto es la ciencia la que habla. Sin embargo, hay los que niegan la vida como un don absoluto, que son capaces de establecer excepciones y son capaces de meter cuentos y comenzar a decir un montón de cosas con tal de tapar la evidencia científica que muchas de estas personas, los médicos, están sacando. Pero bueno, esto se llama una guerra de percepción, parece que es el mismo concepto, pero aquí quieren quedarse con el santo y la limosna, ellos quieren quedarse con el templo, quieren quedarse con el dinero, quieren quedarse con todo y quieren sacar el testimonio de Pedro y Juan, a pesar de que saben que son hombres con una gran sabiduría, sin tener letra, y que han sido testigos de Jesús y están dando testimonio de Jesús, dando las pruebas con un milagro. Y a pesar de esto son capaces de querer eliminar toda evidencia. Uno se pregunta, ¿pero y para qué? ¿Para qué será esto? Por un tiempo más de poder y de mantenimiento del status quo, sin saber que pronto el mismo templo va a ser destruido. Ellos no lo saben, que pronto el templo en el año 70 después de Cristo, poco tiempo después de la muerte y la resurrección, que estamos hablando aquí en el año 30 y tantos, después de la muerte y la resurrección de Cristo, aquí estamos hablando de que 3 décadas después, va a desaparecer el templo y se acabó. O sea que no hay negocio, se acabó el negocio, se acabó el tener que tratar de tapar los milagros porque acaban de tapar el templo y el templo desapareció. Fíjense qué cosa más impresionante entonces. Y entonces, para evitar que se siga divulgando, van a la violencia, a la fuerza. Le prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Hay que prohibirles. Fíjense entonces. Eso se llama las diferentes estrategias para ganar una discusión ante la mayoría, ante la gente, independientemente de que se sepa claro que es una mentira. Se sabe que ellos estaban con Pedro, con Jesús. Se sabe que hicieron un milagro. Se sabe que sin letras tienen gran sabiduría por el don del Espíritu. Pero, a pesar de todo, son capaces de decir, vamos a eliminar eso, vamos a prohibir, vamos a chocar, vamos a inhibirlos. Y es fuerte esto, tan presente como el tiempo actual. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dijeron, ¿puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en lugar de obedecer a Dios? Eso, aquí hay mucha gente que toma esa frase para desobedecer también, porque hay mucha gente así, ¿no? En la iglesia hay mucha gente que, porque aquí estamos hablando de que Pedro y Juan saben muy bien que ya ellos no son la autoridad, comenzó a cuestionarse porque ahora la autoridad era Cristo, y de hecho la autoridad es Pedro ahora, Pedro, Juan el apóstol, ellos son la autoridad. Y no pueden someterse a la autoridad de otro que no sea Dios. Y por eso entonces aquí vemos con un choque de poder. Y Pedro dice, no puedo porque ya no es mi Señor el jefe de Sanedrín. Ahora mi Señor es Jesucristo. Y a Él le debo todo esto. Él me mandó pastorear mis ovejas. Él me mandó todo esto. O sea, fíjense, ahora Él tiene una encomienda que se contrapone con la encomienda de los judíos. Por eso los judíos
se dieron a la persecución de los cristianos, dura persecución. Y entonces pasó algo, que es uno de los temas con los líos con los protestantes, con los hermanos separados de ahora. Los cristianos, como se hablaba en griego sobre todo mucho, y ellos que escribían en griego, ellos utilizaron la Biblia de los 70, la Septuaginta. Esa fue la Biblia. El 95% de las citas que hay en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, el 95% son de la Septuaginta. Es decir, que ese era el libro oficial de los cristianos. Usaban esos libros. No usaban los rollos judíos, no usaban los rollos hebreos. Utilizaban la Biblia de los 70 que tienen los 46 libros del Nuevo Testamento. Tenían también a Macabeo, también tenían a Tobías y tenían a todo eso. Y ellos predicaban con esa Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, ocurrió que cuando destruyen el templo y los judíos se van a Yamnia, una ciudad cerca del mar, allí los judíos, preocupados porque cada vez más los cristianos están llevándose más gente, prohíben el uso a los judíos, a los rabinos, les prohíben el uso del griego porque estaban usándolo, porque ya habían perdido el hablar el hebreo. Hablaban mal el hebreo y en las sinagogas griegas leían los rollos en griego. Ellos prohibieron el griego y volvieron otra vez al hebreo, tratando de impedir que se usaran los mismos libros, pero ya era tarde. El cristianismo no tenía como autoridad Yamnia. Pedro y Juan no iban a utilizar más lo que dijeran los judíos, porque la autoridad iba a ser nada más y nada menos que ellos mismos, Pedro, Juan y todos los apóstoles. Y comenzaron a utilizar la Septuaginta. O sea que se utilizó desde muy inicialmente los libros que tienen, la versión que es propia de los que tienen 46 libros que completan 73 libros. Fue después cuando Lutero dice, vamos a quitar los libros de los deuterocanónicos porque no nos conviene. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas ahí que a él no le convenían. Por ejemplo, orar por los muertos. Por ejemplo, una fe que tiene que tener obras. O un Apocalipsis que dice, vengo a pagar a cada uno según sus obras. Y eliminaron todos esos libros, los 7 libros que son los deuterocanónicos, que también forman parte del canon. ¿Ven? Entonces Santiago y Pedro y Juan no aceptan esa autoridad. Ellos ya saben el camino que tienen que hacer y a quién tienen que seguir y a quién tienen que obedecer. Es a Jesús. Pero ahora yo no puedo decir, yo obispo, decir a Papa Francisco, no, yo no voy a hacer a Francisco, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí no es lo mismo. ¿Por qué? Porque él es la autoridad que ha constituido Jesucristo y yo no puedo ahora de repente decir, utilizando una frase equivocadamente y fuera de contexto, decir obedecer a Dios antes que a los hombres, porque los ministros de Dios son Dios mismo hablando de mí y tengo que aprender a entender esto y el pastoreo y las autoridades, y eso lo habla Pablo un montón de veces en las cartas que no me viene ahora de estar mencionando. Cuidado con entender mal una frase y comenzar a instigar a la desobediencia, que cada uno haga como dicen por ahí, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, cada uno que haga lo que le parezca, y así es como se forman iglesias. En Estados Unidos son miles de iglesias, miles y miles de iglesias que se han formado. Son cerca de 36, entre 36,000 y 40,000 denominaciones en las que cada uno dice lo que Dios le ha dicho y diferente a lo que el otro le ha dicho. Imagínense. Y entonces cada uno obedece a Dios y no a los hombres. Falta saber a qué Dios se está obedeciendo y a qué espíritu. Por eso Dios nos quiere unidos en una misma iglesia, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, y Efesios 4 lo va a decir claramente. Aquí hay que desobedecer a los que instigan a la iglesia a negar de Jesucristo. Como que alguien me diga a mí entonces, mira que el aborto, que deja al Papa tranquilo y tú obedeces a Dios, obedeces a la verdad y no obedezcas a los hombres. O sea, esa tergiversación, muchos laicos yo he visto que han desobedecido a sus autoridades religiosas y utilizan esa frase, que es un error completamente, utilizarla fuera del contexto de Pedro como autoridad de todos los cristianos. Y bien, ahora viene el Evangelio. En el Evangelio vemos nosotros como Jesús resucitado. Vaya, ellos tienen que anunciar a Cristo, pero ellos no le creen a quien anuncia a Cristo.
Primero viene María Magdalena, se le aparece y viene el testimonio y no le creen, vaya qué cosa. Entonces, y ellos son los llamados a dar testimonio y a administrar ese querigma, pero no se lo creen a María Magdalena. Después viene evidente que son los 2 discípulos de Emaús, ahí no lo menciona, pero dice que son los 2 discípulos, que son los 2 que iban por Emaús, se les vio, se les apareció al partir el pan, vinieron también y no le creyeron. Vaya, entonces uno dice, pero ¿y entonces? No aceptan una buena noticia. Después no nos podemos quejar cuando uno anuncia una buena noticia de que Jesucristo ha resucitado y no le creen, pero sí, porque Jesucristo le va a echar en cara la incredulidad. Hay que creer a la buena nueva. Eso es un deber, y cuando uno no le cree, uno es un incrédulo. ¿Qué quiere decir un incrédulo? Un incrédulo es aquel que le cuesta trabajo creer algo y prefiere no decantarse por aceptarlo, dudar. Y eso es lo que al Señor le irrita. Y le irrita durante todo el Evangelio de Marcos. Le va a dar a lo suyo, le va a decir, tan torpes son, le dice torpes en una, cuando no entienden, después de que han multiplicado los panes, dice, y no entienden, y tan torpes son que tienen la mente embotada. No se quiere dar. El Señor, lo que hay algo que le irrita es la incredulidad. Por eso cuando está el centurión que le dice, tu hija está grave, muriendo, y dice, basta que tenga fe, le dice Jesús, y vete para allá y tu hija está bien. Pues está bien. Jesús reclama la fe, Jesús exige, porque la fe es la que da paso a que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Jesús, cuando va a curar, dice que se haga conforme a vuestra fe. O sea, yo tengo poder, ahora falta que tú tengas fe, porque yo tengo fuerza para dar, pero tú tienes que tener acogida para recibir la gracia de la curación o de cualquier gracia. ¿Ven? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque los discípulos no están capacitados para acoger la buena nueva, y entonces, así, ¿quién puede predicar? ¿Quién puede predicar la resurrección de los muertos cuando no le cree al testimonio de los demás? Y él entonces tiene que aparecerse. En la mesa les echa en cara su incredulidad. Yo no quisiera haber estado ahí. Esa vergüenza que debemos sentir cuando Jesús le da a uno un rapapolvo porque ha hecho lo contrario, no ha creído, y el Señor no ha sido creído, acogido y recibido, sobre todo por los suyos. Entonces, allí en donde no habían creído, ni habían visto esto, pero ahora sí reciben la encomienda, ustedes que me han visto. Qué duro, porque ellos van a comenzar a predicar y no todo el mundo habrá visto. Por eso les recuerdo que la semana siguiente a Tomás le va a decir, porque me has visto, ha creído, dichosos los que crean sin haber visto, porque eso sí es fe. Ustedes me vieron a mí, y eso ya no es fe. Ustedes son incrédulos porque no le creyeron a María Magdalena ni a los 2 discípulos de Emaús. Ustedes son unos incrédulos, pero dichosos los que crean sin haber visto, como también le echó la incredulidad al mismo Tomás, porque si no veo, no creo. Entonces, querer una prueba, eso es lo que constantemente los discípulos, lo que los judíos le pedían, una señal, danos una señal, danos una prueba de que, pero se lo he dicho de todas las maneras, y curan a un enfermo, entonces quieren matar. Entonces, ¿qué quieren entonces? Y aquí vemos cómo los judíos quieren esconder el poder que Dios concede al que cree. Ya Pedro y Juan en ese día ya son creyentes, ya tienen la fuerza del Espíritu y dan testimonio. Pero ese Pedro y ese Juan, esos que están ahora tan fuertes, estaban en la mesa y recibieron también el rapapolvo de Jesús, porque tampoco ellos le creyeron a María Magdalena. La fragilidad de la incredulidad. Por eso hoy, en el tiempo pascual, tengo que decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe. No permitas que sea un incrédulo. No permitas, Señor, que la buena nueva se escape de mi corazón y no llene de alegría mi vida. Ayúdame a creer, ayúdame a recibir esta buena noticia y no permita que sea tan débil que cualquier otra mala noticia me robe la alegría que trae esta. Por eso el Señor quiere fortalecernos en la fe, y en la fe en una misma iglesia, un solo Señor, en un solo bautismo. Es la iglesia entera que estuvo en la noche, bueno, la mayoría, los que podían, los que tenían el permiso, los que tenían la posibilidad, sino después al día siguiente. Pero el día de Pascua se celebró la alegría
Desde entonces no paramos de decir, aleluya, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y damos gozo y nos animamos los unos a los otros. Esa palabra se dice mucho entre muchos movimientos en donde se animan. En el camino neocatecumenal, Emaús y todos los caminos. Muchos movimientos de la iglesia, de los laicos, se animan. Y eso da una alegría. Cuando me saludan así, a mí me llena de alegría. Porque a veces uno llega con la cabeza así, y cuando lo saludan así, ese anuncio pascual le hace a uno olvidarse un momento del problema y llenarse de la alegría de Cristo resucitado. Qué alegría debió ser. Aquí no aparece la alegría, solamente apareció el boche y después apareció la encomienda. Parece que la alegría sí estaba, seguramente estaba ahí, porque después cuando llegó Tomás le dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto, o sea, ellos mismos que no creían, ahora vieron al Señor, tienen que anunciárselo a Tomás, y ahora Tomás no cree tampoco. Vean qué cosa, qué difícil, qué duros somos de corazón y de mente, que somos tan difíciles para acoger el mensaje de la buena noticia y alegrarnos con ella. Y sobre todo, después al final, comunicarlo al que necesita la alegría, al que necesita la esperanza. Cristo ha resucitado y eso le da sentido al creer, pero solamente al que cree, porque si no, nuestra fe es vana. Pero si usted ni siquiera tiene fe, que haya resucitado o que no haya resucitado, es lo mismo. Entonces la alegría es tener la fe que es capaz de creer que Cristo Jesús verdaderamente ha resucitado, que Él resucita y que con ello comienza la bella obra de Jesús de la resurrección de los muertos, como se dice en el credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esa es la belleza del credo, en donde uno dice creo, y ese credo está basado y fundamentado en la resurrección de Cristo. Yo no podría creer en la resurrección de la carne si no fuera porque Cristo ha resucitado. Él que se hizo carne, fue carne resucitada, santificada, glorificada. Y por eso nosotros también estamos llamados a acoger este mensaje. Qué dura es la falta de fe. Qué difícil es ver el mundo con una buena perspectiva cuando la falta de fe nos arrebata a nosotros la alegría y la esperanza. Por eso hay que pedir al Señor. La fe es un regalo de Dios, pero también es una acción. Es doble sentido la fe. La fe es un sentido de que nadie puede tener fe si no es Dios que regale el don de la fe, pero tampoco puede tener fe solamente porque Dios me la pone obligado, sino que necesito acogerla, necesito abrirme a la fe y necesito que esa fe entre a mi vida y me llene la vida mía de esperanza y de gozo y de paz, y me transforme la vida. La fe es capaz de mover montañas, pero hay tres niveles de fe. Está primero el nivel de la fe de aceptación, de adhesión. Acepto la buena noticia. Esa es la primera y la esencial. Después viene la segunda, que es la fe de fidelidad, que es la fe de aquel que, habiendo creído, ahora quiere permanecer en esa relación con aquel que ha creído. Y después viene lo que se llama la fe carismática, que es esa fe que mueve montañas, esa fe que es capaz de curar a un enfermo, de hacer un milagro, y esa fe que es capaz de hacer que lo imposible para los hombres sea posible para Dios. Y en ello está nuestra alegría de poder encontrarnos con Jesús resucitado, permanecer en Él y finalmente con Él morir y con Él resucitar. Que el Señor nos ayude a experimentar este gozo y preparar mañana el último día con este hermoso día de la misericordia que San Juan Pablo II instituyó, para entender que lo que ha hecho Jesús con nosotros es tan grande misericordia que con su resurrección y con haber celebrado la octava nos abre la esperanza al camino hacia la eternidad para nosotros también. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a presentar al Señor las intenciones de la iglesia. Cristo, Salvador del mundo, haz que tu iglesia sea testigo fiel de tu resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Cristo, vencedor de la muerte, libra al mundo de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Cristo, Señor de todo y de todos, reúnenos un día en tu reino glorioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Pidamos por nuestros difuntos, María Dolores, Heremildo, Cruz, Andrés, Fabiana y Julio Ernesto, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Consuelo, Liz Bárbara y esa persona que tiene cáncer, que no quiere dar su nombre, pero Cristo lo conoce, para que el Señor los conforte y los alivie. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias por esa gracia tan hermosa que has dado a la familia Galán Galán, para que esa gracia permanezca y sobre todo edifique en la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos por Richie Corniel, que hoy cumple un año más de vida, para que tú, que le has dado el don de la vida, puedas ser una vida vivida en la fe y en la esperanza y en la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan en nosotros de causa de felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantarlo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. bendito es el que Viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. bendito es el que Viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos permites servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos María Dolores, Remildo, Cruz, André Fabiana y Julio Ernesto, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso, sobre todo para los que no pueden comulgar sacramentalmente por razones diversas dentro de la pandemia. Hagámoslo espiritualmente. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Dinos tú, María, que has visto en el camino. He visto la tumba de Cristo vacía, la gloria del Señor y vivo Cristo. Los
Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a prepararnos mañana, es el día de domingo de la misericordia, un día muy especial, vamos a vivirlo con alegría, y es el cierre de toda la octava de Pascua, que nos permite seguir hacia Pentecostés, viviendo la alegría pascual durante 50 días. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Pascua. El Dios Todopoderoso les bendiga en este día solemne de Pascua y, compadecido de ustedes, les guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que les ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y antes de la bendición, celebrar que en la diócesis hoy se ordena dentro de 1 hora y pico el futuro padre Edward, que Juan Venancio, otra de las alegrías de la diócesis, que va a ser celebrada durante toda esta octava de Pascua. El Señor esté con ustedes. Sí, Con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Yahvé. Amén.